Bienvenidos, sean todos muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Como siempre, bendigo el nombre del Señor, le alabo y le adoro por este privilegio, por este honor, poder estar frente a esta cámara y transmitir, comunicar, compartir con ustedes la palabra de Dios, palabra de fe, palabra que nos levanta y nos posiciona donde Dios siempre ha querido que estemos. Así que glorifico al Señor por ello y le doy gracias a ustedes porque hay teleaudiencia fiel, hay hermanos, amigos fieles que me comunican que están todos los días. Algunos se sienten en la primera fila para recibir esta palabra de fe y eso me anima mucho. Me anima porque creo que la palabra, el poder de la palabra está produciendo fruto en usted. Así que saludos a todos, saludos especialmente a Arica. Me han escrito desde Arica, vuelvan a escribir por favor, que a veces me llega una avalancha de correo y se me pierden. A los que no les respondo, por favor insistan, porque como les digo, de un día para otro me llegan muchos y no alcanzo y se me van quedando atrás y ya no me acuerdo, por favor. No crean que no tengo las ganas de hacerlo, pero el problema es el tiempo. Muy bien, antes de entrar en el tema de este día que nos va a ocupar un par de programas, varios programas, quiero invitarles a orar. Estamos orando desde hace 8 años y hemos visto señales gloriosas. Las primeras señales fueron marchas que habían frente a nuestro templo, situaciones vergonzosas que pasaban, Dios las cambió. La primera que demandamos fue la parada del amor, el Love Parade, donde se desnudaron, se drogaban, hicieron una fiesta, una orgía frente a la Universidad Católica, frente a nuestro edificio. Eso fue enero del 2006. Oramos, los demandamos, nunca más se hizo. Luego vino la muñeca y el paseo frente a nuestro templo, cerraban las calles. Oramos, se acabó. Y así demandamos y hemos pedido justicia y Dios ha respondido. Hoy estamos el país está en una encrucijada terrible. Si quiere legislar lo que es contra naturaleza, se quiere destruir la esencia misma de lo que Dios creó. Dios creó a Adán y Eva. Se quiere desvirtuar y se quiere trastocar los valores divinos que están manifestados en nosotros. Dios creó un hombre y una mujer para procrear, nos dio la virtud de procrear. Entonces, esos valores no serán dañados porque hay un pueblo que se humilla, que clama a Dios, y Dios ha comenzado a intervenir esta nación y ha comenzado a cambiar el destino de la nación y no se legislará la inmundicia mientras usted y yo, juntos de rodillas, clamemos a Dios y oremos por ello. Sábado de 9 a 12, 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 12. No repartimos desayuno ni almuerzo porque es en ayuno, para clamar e interceder por Chile y Dios y usted será testigo de su intervención en nuestra nación. Eso es el anuncio que quería darles. Ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar en el tema que nos ocupa, pero no se mueva de ahí. Hay un teléfono en su pantalla. Hay un teléfono para que llame cuando es durante el día, no durante el programa. ¿Escuchó bien? Durante el día, no durante el programa, por favor, llame. Y ahí hay una página donde usted puede conocer acerca de nuestro ministerio. Amén. No se mueva, ahora sí. Vuelvo en unos segundos. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gracias al Señor. Bueno, vamos a entrar en un tema muy interesante. Un tema que es fruto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y es
que somos herederos. Conozcamos nuestra herencia. Somos herederos. Ese es el tema que nos va a ocupar varios programas. Y para ello voy a leer aquí la palabra de Dios, y tengo también la asistencia en mi teléfono de un abogado de nuestra congregación que me da unas pautas acerca de la herencia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 1, 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El verso 2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, cuando Él se levanta de la tumba y se presenta ante el Padre, Él es constituido heredero de todo. Pero su herencia no es para Él solo, su herencia la comparte con nosotros. Dice en el libro de Romanos, y aquí donde está la esencia del tema mismo, en Romanos capítulo 8, verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Escritura nos abunda en esta palabra que somos herederos. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, también nos dice la misma verdad. Nosotros somos herederos. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos. Alguien nos dejó una herencia, y esa herencia fue el regalo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. La herencia que tenemos está guardada en Cristo. Él nos hizo coherederos porque es necesario, como dice la Escritura, la muerte del testador para que el testimonio, para que el testamento sea válido. Cuando alguien recibe una herencia, alguien escribe una herencia antes de morir. La herencia solamente es efectiva, se hace efectiva cuando la persona ha fallecido, el testador fallece. Entonces, cuando fallece el testador, los que están escritos en ese testamento, los que están designados por el testamento, pueden comenzar el trámite. Pero aquí viene algo interesante. Dice la Biblia, en el artículo 580, no dice la Biblia, dice en el Código Civil chileno, dice lo siguiente: una vez que muere el familiar, por ley, usted o yo podemos ser herederos. Una vez que muere un familiar, por ley soy heredero. Tengo derecho a aceptar la herencia y a solicitar la posesión efectiva de la herencia, o tengo derecho a repudiar la herencia, es decir, rechazar la herencia por estimarla de poco valor y con muchas deudas. La gran mayoría de los hijos de Dios en realidad hacen actos de repudio de la herencia. ¿Por qué? Porque en Cristo somos herederos, y la mayoría de los cristianos creyeron que la pobreza era una bendición, que no estudiar era lo mejor, que no educarse era lo mejor que podía hacer. O sea, rechazaron la herencia que tenemos aún en Cristo. Nosotros por la fe hemos aceptado y debemos dar a conocer a nuestros hermanos que también son herederos. Ahora, ¿por qué somos herederos? Porque Cristo padeció, se sentó a la diestra del Padre, y el testamento que Él nos dejó está aquí. Alguien le puso Nuevo Testamento, y este Nuevo Testamento ratifica el Antiguo Testamento
De modo que la herencia se puede hacer efectiva. ¿Y cómo se hace efectiva la herencia? Viniendo delante de un tribunal y diciendo, yo soy, mi nombre está escrito en este testamento. Entonces, cuando recibimos a Cristo, nosotros tenemos derecho al testamento que Él declaró, que Él escribió, que es su bendita palabra. Este es el Nuevo Testamento. Cuando leemos Nuevo Testamento, ¿no le suena especial? Vamos a leer el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, la palabra lo dice, es la herencia, es el legado, es lo escrito que dejó alguien que no está con nosotros. Cristo vino a la tierra, nos dio un testamento, dejó un testamento, pero que se hace efectivo solamente para sus hijos. Los hijos deben tomar lo que está escrito y aplicarlo a su vida. Venir delante del juez, decir, Padre, yo soy el legítimo heredero de este testamento, de esta palabra descrita aquí. Entonces, la mayoría de nosotros cometemos el error de decir que hay que pagar un precio. Sí, ahora, cuando se deja una herencia, la herencia está pagada. Si alguien compró una casa y le deja a sus herederos una casa que está pagada, no tiene que pagar nada. El tribunal no le va a cobrar porque a lo mejor hay que pagar algún tipo de impuesto por el traspaso. Yo eso no lo sé en la ley, pero es algo que ya está disponible para usted y puede tomar de ello. Tomar posesión efectiva se hace en un tribunal. Cuando está su nombre y cuando hay un testamento, se va al tribunal. Cuando no está su nombre, se debe hacer todo un trámite en distinto. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó un legado. Y yo le voy a demostrar por la palabra, aquí en el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice, por precio habéis sido comprados. Por precio habéis sido comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, en el verso 20. Y en el capítulo 7 también dice lo mismo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cristo pagó el precio de la herencia que poseemos. Él pagó completamente con su sangre, pagó con su vida este testamento y nos dejó este testamento, nos dejó esta herencia pagada por precio de sangre. Su sangre bendita nos compró. Nosotros no tenemos que pagar nada. La religión dice que para alcanzar algunas promesas de Dios hay que pagar un precio. Pero eso es una frase religiosa, linda. Claro, como que Dios tiene que ver mi tremendo esfuerzo para que Él me pueda recompensar. Pero yo ya fui recompensado en el momento en que Cristo descendió a la tumba, se levantó al cielo y yo le abrí mi corazón y dije, Señor Jesús, entra en mi vida, acéptame como tu hijo, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. En ese momento el Señor me constituye heredero. Por eso que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esa potestad, ese poder, esa autoridad es la que hace que tú y yo tengamos acceso, derecho legítimo de ser llamados herederos. Somos herederos. Aleluya. Bendito sea su nombre. La muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, permite que se abra el testamento, porque para que el testamento sea válido debe ocurrir muerte del testador. Y el Señor no dejó su testamento. Le dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. El que pide, recibe. Si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios? ¿Por qué Él dice semejante verdad? Porque ese es su testamento para nosotros. Ustedes vayan, prediquen, resuciten muertos, limpien leprosos. Lleven la buena noticia a todo el mundo. ¿Cuál es la buena noticia? Que ahora no somos mendigos, no somos pobres, no somos miserables, somos herederos, herederos de las promesas del Señor. Y la Biblia dice claramente,
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En el libro de Ageo dice Dios, mía es la plata, mío es el oro. En el libro de Números y el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, Dios dice, Deuteronomio especialmente, Dios le da una promesa a su pueblo y dice, ustedes van a una tierra rica con todo el bien de la tierra, donde comerán el pan con abundancia, comerán el pan y sacarás, dice, de la entraña de la tierra el cobre, el hierro, serás rico. El pueblo de Dios se suponía que debía ser el pueblo más bendecido de la tierra. Y resulta que en Chile hay una contradicción. Amado, lo que vivimos es una contradicción. Nos maldijeron tratándonos de canutos, locos y pobres. Nos dijeron que éramos pobres y todo el mundo aceptó que la pobreza era una bendición. Y es contraria a la herencia. No, es contraria a la herencia. Somos herederos, aquí está. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos coherederos. Todo lo que Él heredó nos lo ha testado, nos lo ha dejado a nosotros. ¿Y cuál es su herencia? Está escrita en la palabra. Por su llaga fuimos curados. El perdón está garantizado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es una herencia. El perdón está disponible para todos nosotros. Pero ¿qué hacen tantos cristianos? Ocultan sus pecados o se alejan de Dios en vez de confesar y venir al Padre. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados prosperará y el que los oculta, el que no los confiesa, no va a prosperar. El que encubre sus pecados, dice Proverbios, no prosperará, mas el que los confiesa prospera porque el perdón está disponible. La principal gracia de nuestro Señor Jesucristo en el cielo es interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque pecamos, fallamos, pero está el perdón para vivir en paz, para comunicarnos con Él todos los días. Por eso que en el Padre Nuestro enseñó a orar y perdónanos nuestras deudas y perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, tenemos perdón y si tenemos perdón, entonces tenemos acceso a la salud, porque ya estamos perdonados. Entonces, Señor, ahora que tú me has perdonado, yo te ruego que sanes mi cuerpo. He estado enfermo, pero Cristo pagó en la cruz del Calvario. En el testamento está escrito que Él sufrió a causa de mis enfermedades. Por lo tanto, yo te doy gracias, Señor, porque está incluida en la herencia. Aquí está incluida mi sanidad. Y Pedro lo dice muy bien. Nosotros fuimos curados. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Muchas veces, en muchos casos, la enfermedad que nos alcanza, que nos aqueja, es simplemente como ocurrió en el paralítico, pecados que no hemos confesado. Debemos en privado, en lo íntimo, confesarle al Señor, Señor, yo te he fallado, perdóname, límpiame de mi pecado y ahora límpiame también de mi enfermedad. Está incluido en la herencia. En la herencia, la Biblia dice que fuimos nosotros comprados por precio. No nos hagamos esclavos de los hombres, que no debemos nosotros dedicar nuestra vida a servir a los hombres como esclavos, como empleados, sino que somos nosotros los que debemos tener. Yo incentivo a mis hermanos a que desarrollen sus capacidades de empresarios. Dios a sus hijos les ha dado la capacidad de ser emprendedores. Tú eres un emprendedor, eres heredero para que puedas tomar posesión de la empresa que Dios tiene para ti. Hay un lugar para que puedas tener abundancia. No se puede tener abundancia si uno es empleado, tiene que tener sus propios medios. Uno tener empleados, eso sí, entonces que trabajen para uno y no ser uno esclavo de los hombres. Eres heredero. Eres heredero de las promesas, heredero del perdón, de la salud y de las riquezas. Me encanta cuando Jesús dice en el capítulo 7 de Mateo, si ustedes siendo malos, dice aquí en el capítulo 7, en el verso, ¿dónde está? En el capítulo 7, verso 11, si ustedes siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? La iglesia del Nuevo Testamento conocía su herencia, tanto así que dice que tenían abundancia para repartir a las viudas y a los pobres. Habían los pobres que estaban entre ellos
eran alimentados, sustentados por la iglesia. La iglesia tenía recursos para repartir. La iglesia debe tener recursos para repartir. Bendito sea el Señor, porque somos herederos de todo el favor de Dios. Nosotros, aunque a algunos les moleste, yo lo digo para inspirar a los siervos de Dios, para que usted inspire a su pastor. Cuando yo tenía 20, 21, 22 años, yo le decía a mi pastor, lo saludo allá en Temuco, donde él está, si me está viendo. Yo le decía, pastor, vamos a comprar un buen terreno. Y se compró un excelente terreno en una buena ubicación. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a los mejores terrenos. Yo lo digo esto para inspirarlo, para que no te acostumbres a estar en un barrio, en una calle sin luz, sino que tengas la esquina, la más visible de todas, el mejor espacio de la ciudad donde vives. El mejor espacio debe ser para edificar una casa de adoración. Yo creí, eso lo recibí el año 76, hace 38 años. Recibí esa inspiración de un predicador que vino a nuestra congregación y dijo algo que me impactó. Dijo, los templos deben estar en las mejores avenidas. Fui a Perú y claro, su congregación está en una de las avenidas principales. Para los peruanos, la avenida Lince. Ahí está el templo con una tremenda cruz. En la avenida, y luego otro templo estaban construyendo en la avenida Brasil, en el centro de Lima, en las mejores ubicaciones. Claro, propiedades muy costosas, pero ¿a quién servimos? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro proveedor? Mi Biblia dice que Jehová es nuestro proveedor. Entonces, si Él es nuestro proveedor, tenemos acceso a lo mejor. Y esa es la causa. No es que seamos más santos, no es que seamos mejores, más inteligentes, más vivos, más consagrados. Simplemente esa semilla fue sembrada en mí hace 38 años, cuando yo era estudiante del seminario. Y dije, gracias Señor, vamos a buscar los mejores lugares, las mejores ubicaciones. ¿Por qué? Porque somos herederos. Somos herederos de la tierra. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si mi Padre Celestial, escucha bien, es el dueño de la tierra, yo soy heredero. Así que, dice, si somos hijos, también herederos. Romanos 8:17, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, por tener esa ubicación en el centro de Santiago, al lado del Cerro Santa Lucía, donde hace 500 años más o menos llegó don Pedro de Valdivia a conquistar y a establecer el reinado de España en Chile. Dios nos dio esa tierra para establecer el reino de Dios en Chile, ahí, en la mejor ubicación, simplemente porque somos herederos. Y yo he creído esta verdad hace muchos años. Tomó años que esto se elaborara, se desarrollara en mi mente, en mi corazón, para creerlo. Pero por eso lo siembro en ti. Eres heredero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Tú puedes llegar a ser el dueño de la empresa donde estás. En Estados Unidos conocí a un hermano que llegó siendo empleado de una empresa que construían un tipo de tapas para las camionetas, que antes se usó mucho eso. Las camionetas abiertas se les pone una tapa atrás. Y no sé cuál es el nombre en español, se llaman shell, que significa concha. Y él llegó como empleado, pero el viejito se enfermó y lo encontró que era un empleado tan fiel, tan honesto, que le entregó la empresa a este hermano en Cristo. Y él fue el dueño de la empresa. Tremenda cuestión, yo lo conocí, era increíble la riqueza que le había heredado un hombre. ¿Por qué? Por ser un buen empleado. Mi amado, eso me inspiró, eso hace 30 años, justamente el 84, hace 30 años. Conocí ese testimonio con mis propios ojos. Tú eres heredero, somos herederos, coherederos con Cristo. Por lo tanto, yo te invito a que no mendigues nunca más, ni siquiera vayas al banco. Hace un año atrás, compré un vehículo y yo no fui al banco, yo llamé al banco. Le dije, lo quiero comprar en 12 cuotas para tener el mínimo de interés, el interés mínimo a 12 meses. Yo no fui al banco,
Del banco vinieron a la oficina a que yo firmara los papeles. En realidad es la única deuda que ahora le acabo de terminar de pagar. Oiga, ¿saben por qué? Porque soy heredero. Yo le dije, yo no voy a los bancos. Tú también eres heredero. Vamos a orar y vamos a seguir con el tema de que somos herederos. No se mueva, porque el próximo programa, no se lo pierda, no se lo pierda. Mañana vamos a seguir. Ahora vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la herencia que pagó nuestro Señor Jesucristo, por la herencia que Él compró, que Él pagó por nosotros, por cada uno de tus hijos que ahora está atento a esta señal y todos los hijos benditos que tú tienes sobre la faz de la tierra. Padre, gracias por darnos la mejor ubicación de Santiago para edificar una casa para ti. Gracias, Padre, por bendecirnos. Así, Señor, te ruego que seas propicio a cada uno de los que espera un terreno donde vivir, una casa donde vivir. Señor nuestro, creemos que somos herederos. Exáltate y provee ahora mismo y glorifícate en cada corazón. Glorifícate y suple toda necesidad, conforme a la herencia que tú nos has dejado. Lo creemos y lo recibimos, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi amado, nos quedan solamente unos segundos, y en estos segundos yo quiero recalcar que los días sábados usted está invitado a orar con nosotros de 9 a 12 en Alameda 341. En Alameda 341 está invitado a orar. Recuerde siempre que no importa las circunstancias, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.